seguidores de redes sociales, bienvenidos a un nuevo espacio de Derecho en la Terraza. Hoy nuevamente nos acompaña la abogada Lina María Restrepo Gaviria, a quien le damos la bienvenida, Lina. Marisol, muy buenas tardes para ti y para todos nuestros televidentes. Lina, para iniciar, hoy vamos a hablar acerca de la extradición. Vamos a explicarle entonces a todas las personas que a esta hora nos ven en qué consiste. Sí, Marisol, bueno, el tema de la extradición es un tema que se desarrolla o que se ejecuta dentro del área del derecho internacional. Digamos que es cuando algunos países o muchos países o dos países hacen un contrato, porque realmente un convenio internacional es un contrato que puede ser bilateral o que puede ser multilateral, donde yo como país me comprometo a ciertas cosas. Entre ello, el tema de la extradición, que también pueden haber convenios bilaterales y multilaterales en el tema de la extradición. Y es el derecho que tendría un país a solicitar en extradición a un colombiano que haya cometido un delito en otro país. Digamos que estos convenios o estos contratos internacionales no solamente se dan en el tema de la extradición. Conocemos muchos, por ejemplo los tratados de libre comercio. También son contratos entre países, entre dos países o más, donde llegan a unos acuerdos, inclusive para quitar aranceles de ingresos, de elementos, de productos a nuestro país. Pero en el tema de las extradiciones en particular es el derecho que tendría ese país que suscribió contrato con Colombia respecto a la extradición para solicitar en extradición a un colombiano que haya cometido un delito en ese país. Lina, cuando usted menciona el término bilateral y multilateral, ¿hace referencia a qué? Para iniciar con el bilateral. Listo, el bilateral son los convenios o son los tratados, para especificar, son contratos entre dos países. Bilateral. Por ejemplo, Colombia y México. Por ejemplo, Colombia, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Colombia, Rusia. Canadá, sí. En fin, ¿cierto? Y ya el tema multilateral es la opción que también da el derecho internacional de que para ese mismo contrato se puedan unir más de dos países. O sea, usted y yo tenemos un contrato, pero otra persona, otro país se quiere unir, ¿lo puede hacer? Lo puede hacer, lo puede hacer. Lina, en caso de que se capture una persona y México y Estados Unidos requieren esa persona, ¿cómo es el proceso? ¿Cuál país inicia primero o cómo la persona debe pagar la condena? Bueno, esa es una pregunta interesante y compleja. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los tres países tienen que tener un convenio suscrito, porque si no hay convenio de extradición, ya queda a potestad del país si lo extradita o no lo extradita, teniendo en cuenta pues que el tema de extradición es un tema de competencia presidencial, ¿cierto? Si México, Estados Unidos y Colombia suscriben un tratado de extradición, eso también depende de las cláusulas, porque yo hacía alusión a que ese tema es contractual. Si nosotros tres vamos a firmar un contrato, nosotros tres vamos a colocar las reglas del contrato, ¿cierto? Entonces, en ese tipo de convenios o contratos o relaciones internacionales multilaterales, yo puedo dejar claramente estipulado a quién se le puede dar la primera situación de extradición, pero eso tiene que quedar claramente dentro del convenio, porque pues sería muy complejo si una persona cometió un delito extraterritorial y en la concomisión de ese delito intervino México, intervino Estados Unidos, entonces ¿cómo hago pues para...? No, pero claro. Eso ya es un tema contractual. Lina, entonces, por ejemplo, en México la condena es de 10 años, esa persona cumple la condena en México y luego debe ser trasladado a Estados Unidos para pagar la condena en Estados Unidos, en caso de que México sea el primer país donde la debe pagar. Es correcto, más o menos funcionaría así. Y como es muy posible que el delito se haya iniciado en Colombia,
porque por eso me lo están requiriendo, entonces ya tendría que venir a Colombia a pagar también su condena. Lina, si la persona comete el delito en México y se regresa para Colombia, en todo ese operativo de captura o de búsqueda de esta persona, ¿qué país debe intervenir? Pues sería México, Estados Unidos y Colombia. Si también cometió algún delito en Estados Unidos o el proceso es netamente de la policía colombiana. Digamos que ahí puede intervenir también la Policía Internacional, que es la famosa Interpol. Sí. Entonces, por eso al principio cuando estábamos hablando del tema de la extradición, digamos que el tema de la extradición tiene protocolos y lineamientos muy específicos porque es internacional, o sea, es la Comisión de Delitos Extraterritoriales. Entonces, ahí sí tiene que cumplir un papel fundamental la Interpol, que sería la Policía Internacional. Lina, ¿por qué delitos comúnmente se extraditan las personas? Tráfico. Por tráfico y... Tráfico de estupefacientes. Tráfico de estupefacientes, trata de personas, por ejemplo, delitos de lesa humanidad. Lina, ¿y normalmente esas capturas son de cuántos años o eso ya está bajo cada país? Sí, claro, cada país tiene su régimen penal, tiene penalizado las cuantías de sus penas respecto a los delitos, ya cada país es autónomo para definir dentro de su codificación normativa cuánta pena va a purgar esa persona. Tengamos también en cuenta que en ocasiones ese tipo de extradiciones, cuando llegan a países donde hay pena de muerte, como Colombia suscribe convenio y Colombia no tiene pena de muerte, digamos que eso también puede quedar claramente dentro del convenio contractual, sea bilateral o multilateral, o nosotros como Colombia solicitarle al país que, teniendo en cuenta que Colombia no tiene pena de muerte, que se le respete la vida. Pero también puede suceder que Colombia diga, no, este país, pues si delinquió en este país tiene su autoridad y se debe cumplir así. Sí, claro, porque el tema sería también rogado, el tema sería bajo una solicitud solemne y demasiado formal, porque el derecho internacional se caracteriza por ser muy solemne y muy formal. Sería una petición formal de Colombia solicitando esa situación, teniendo en cuenta que es un colombiano quien está dentro del proceso de extradición. Lina, ¿y esos casos de pena de muerte sí los hemos visto aquí en Colombia? Pues que un colombiano sea extraditado a un país donde tengan la pena de muerte y así se realice. Sí, si mi memoria no me falla, en Japón. Pero no es tan común que se presenten esos casos. A ver, yo creo que en la legislación internacional y en la legislación penal es común que se presente cualquier tipo de circunstancia y de situación. Es muy posible que en este momento o yo no la tenga, yo no tengo ese tipo de estadísticas, pero sí es muy posible que se hayan presentado. Lina, en este orden de ideas, ¿la extradición puede llegar a vulnerar algún derecho fundamental de algún colombiano? Bueno, una pregunta interesante. Por eso es que, digamos que el derecho internacional le da la competencia a los países de que se sienten en mesas de trabajo, porque la verdad, cuando yo firmo un tratado de extradición, yo como Colombia, obviamente yo tengo que tener muy claro en el momento que yo vaya a extraditar un colombiano a otro país por la extraterritorialidad del delito, que esa persona tiene que purgar las penas bajo las condiciones solemnes y formales de ese país. Por ejemplo, hay hacinamiento en una cárcel de México, ya no es responsabilidad de Colombia, ya Colombia no tiene nada que ver ahí, no. Pague el delito bajo esas condiciones. Es correcto. Igual en México deben haber también lineamientos de protección de derechos humanos, claro. Porque la mayoría de los países hacen parte de la ONU, Organización de Naciones Unidas, pues que de todas maneras también velan
por la protección de los derechos humanos y más de la población privada de la libertad, que es una población en sujeción frente al Estado, y eso lo hace una población vulnerable. Entonces, obviamente en México y en cualquier país deben haber derechos mínimos de respeto de esos derechos fundamentales, pero igual el colombiano que se va a purgar una pena en el exterior tiene que verse sometido, si de pronto me permiten utilizar esa palabra, sometido a los lineamientos, a las disposiciones normativas de ese país. Lina, en caso de que el colombiano que haya cometido el delito sea una mujer, ¿de pronto hay alguna variación? No, sigue siendo igual. Opera completamente el tema de la extradición. Yo en un contrato de extradición, yo no distingo si es un hombre o si es una mujer. No, simplemente yo estoy suscribiendo un convenio bilateral o multilateral de extradición bajo los lineamientos de derecho internacional de personas colombianas. Bueno, Lina, ¿y si es un menor de edad? Una persona de 17, 16 años que cometa un delito que esté dentro de esa categoría que dé para la extradición, ¿qué pasa? Eso tendría que quedarse también plenamente identificado dentro del convenio, dentro del contrato, porque pues la extradición aplicaría para mayores de edad. Únicamente mayores de edad. Para mayores de edad, exactamente. Actualmente. Actualmente, sí. Obviamente, dentro de esos convenios también puede quedar claro de si hay un menor de edad, pues me estoy imaginando, estoy colocando una hipótesis. Si hay un menor de edad que comete un delito extraterritorialmente, ese menor puede ser aprehendido por el sistema colombiano y una vez cumpla su mayoría de edad se podría mirar un proceso de extradición. Listo. Lina, muchísimas gracias, se nos ha acabado el tema. Como cada 8 días lo mencionamos, son temas muy valiosos, temas que nos aportan en esta parte del conocimiento un poco jurídico y legal. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Marisol, a ti y a todos los televidentes que nos acompañaron hoy. Bueno, televidentes, seguidores de redes sociales, ya todos ustedes saben que Derecho en la Terraza es una sección que queda a través de las plataformas digitales, YouTube y Facebook, para que ustedes nos dejen sus comentarios o sugerencias acerca de los diferentes temas que abordamos aquí. Sandra, eso fue todo en Derecho en la Terraza. Continúe usted con más.